Muy buenos días, amigos televidentes, fraternos. Mi nombre es Isidro de Jesús Romero Aguilar. En esta preciosa mañana quiero contarles mi testimonio, lo que fue, de donde mi Señor Jesucristo me trae. Quiero empezarles relatando. Soy nacido en El Salvador, soy salvadoreño de nacimiento. Mi vida empieza a tomar un rumbo equivocado a los 4 años de edad, cuando mis padres toman la decisión de separarse. Mi padre nos abandona y se va con otra mujer. Mi madre, en aras de darnos un mejor futuro, pues toma la misma decisión, se acompaña con otra persona. Lastimosamente ella se acompañó con una persona mucho más mayor que ella, 48 años, mi madre 23. Esa diferencia de edades generó en aquel hombre, me imagino, dudas, celos, desconfianza, al grado que empezó a querer controlar la vida de mi madre. Pero mi madre, con 3 hijos que mantener, un día preocupada por nuestra alimentación, decidió ir a buscar trabajo. En la tarde, cuando ella regresa contenta que ha encontrado un trabajo, aquel hombre, como no había sido consultado, está enfurecido, está lleno de celos, saca su machete y empieza a machetear en la cabeza a mi madre, quitándole la vida en mi presencia. A mis 6 años de edad tengo que ver a mi madre ensangrentada en el suelo. A los 6 años de edad tengo que empezar a conocer el odio, tengo que empezar a conocer la sed de venganza, el dolor. En ese momento pasamos a cargo de mi abuela, una anciana ya bastante mayor. Ella, en aras de darnos un mejor futuro, nos llevó a vivir a un pueblo con unos tíos. En ese pueblo fuimos rechazados, fuimos despreciados, al grado que desde que llegamos nos dijeron que no nos podíamos quedar porque ahí no había espacio para nosotros. A súplicos de mi abuela, pues nos permitieron quedarnos, nos tiraron a la parte de atrás de la casa, era el gallinero. Empezamos a pelear con los cerdos y con las gallinas un espacio para poder dormir. Aquella situación se fue poniendo difícil económicamente, maltrato. Era todo bien complicado. Cuando tengo 9 años de edad, pues, decido ir a buscar a mi padre para comentarle lo que está pasando, aquella situación económica que estamos pasando. Y así lo hice un día por la mañana, sin consultar a nadie, me fui a buscar a mi padre. Él era un vendedor de cocos, tenía un puesto de cocos en un parque. Cuando me faltaban unas 2 cuadras para llegar al de mi padre vendía, empecé a ver un murmullo de gente, me llamó la atención y me fui acercando, y cuando llegué, pues la gente estaba rodeando el carretón de cocos de mi padre. Él estaba embrocado en aquel carretón de cocos con 5 balazos en la espalda y con un rótulo que le habían dejado que si encontraban algún pariente, pues correría la misma suerte. Y en el papel decía, ¿verdad?, firma la CFPL, era un grupo guerrillero salvadoreño en aquel entonces. En ese momento mi vida se desploma. Hacía 3 años acabábamos de ver a mi madre morir, sin poder hacer nada por ella. Estaba viendo a mi padre asesinado, sin poder decir que era mi padre, sin poder llorar por temor a aquello que le habían dejado. En ese momento mi vida se desploma, se destruye, y aquel niño de 9 años decide ir a presentarse al cuartel para irse a ser un soldado, dice él. Siendo un soldado, pues voy a poder vengar la muerte de mis padres, y así lo hice. Me presenté a aquel cuartel. Los soldados se burlaban de mí, se reían. Al ver a aquel niño que quería ser un soldado, le ponían el fusil a la par y le decían, ¿cómo usted quiere ser un soldado si el fusil es más grande que usted? Y tenían razón. Pero a tanto ruego, a tanta súplica, me permitieron quedarme en aquel cuartel. A los 2 meses y medio de estar ahí adentro, me enteré de una noticia que tal vez nunca la tuve que haber sabido. Y es que mi padre formaba parte del ejército, y por decisiones equivocadas que él en algún momento tomó, el ejército decidió quitarle la vida. Y dentro del cuartel me enteré que a mi padre no lo había asesinado la guerrilla, lo había asesinado el mismo ejército para que le servía. Aquel niño frustrado, decepcionado, se queda viendo aquel uniforme que le habían dado. Y en ese momentito me empecé a preguntar y dije, Isidro, le está sirviendo a la misma gente que mataron a tu padre. ¿Qué vas a hacer? Y esa misma noche tomé la decisión de botar aquel uniforme y darme a la fuga para mi pueblo. Llegué a mi pueblo, que creo que la única que me extrañaba era mi abuela. Cuando llegué a aquel lugar ya llevaba un carácter diferente, un comportamiento diferente. Mis tíos me ven, inmediatamente le dicen a mi abuela, mire, lo sentimos mucho, pero este cipote no se puede quedar aquí, va a contaminar a los demás. Y por más que mi abuela suplicó, no se pudo y me tiraron a la calle. Me convertí en un niño, como aquí en Honduras le llaman comúnmente, en un pachanguero. Andar durmiendo en los parques, andar durmiendo en las terminales, andar durmiendo donde me agarraba la noche, andar comiendo de los basureros. Ahí empecé a probar la droga, empecé a probar el alcohol, andar limpiando vidrios en los semáforos para conseguir algo de comida. Y aquello me fue causando más dolor, porque lastimosamente en nuestra sociedad sobra quien le regale una cerveza, un cigarro, un trago de guaro, pero no quien regale un plato de comida en la calle.
Cuando me ponía a limpiar un vidrio en un semáforo, esperando que alguien me diera una moneda, y habían personas que abrían el vidrio, sacaban un cigarro encendido y me lo ponían en la palma de la mano y me quemaban. Eso me fue causando más dolor, más odio contra la sociedad. Hubo un odio que se empezó a apoderar de mí, que es el que considero que más daño hizo en mi vida. Y es que yo todos los días veía que mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana, encendía un radio y ponía la mano sobre aquel radio y empezaba a repetir unas palabras que aquel hombre decía. Aquel hombre oraba en aquel radio. Y yo me empecé a preguntar y decía, si ese Dios es tan bueno, ¿dónde estaba cuando mataron a mi madre? Si ese Dios es tan bueno, ¿dónde estaba cuando mataron a mi padre? ¿Por qué ese Dios permite que yo ande sufriendo lo que estoy sufriendo? Y al no recibir una respuesta, mi corazón se fue resintiendo contra Dios, que con el tiempo ese resentimiento se convirtió en odio. Esta persona que ustedes miran hoy en este canal creció odiando padrastros, odiando militares y odiando a Dios. Y esos tres odios me fueron carcomiendo de una manera increíble, que me empezaron a ir tomando decisiones equivocadas. Cuando tengo 13 años de edad, mi vida da un giro completamente diferente, porque a la edad de 13 años me recluta la guerrilla. Y ahí mi vida cambia completamente, porque ahí no me anduvieron midiendo con un fusil, ahí no me anduvieron diciendo que estaba muy pequeño, que estaba muy flaco. Ahí inmediatamente me dijeron, gente como vos es la que queremos, que anda con deseos de venganza, venite, te vamos a entrenar, y a partir de ahora tus enemigos van a ser nuestros enemigos. Y me dijeron unas palabras que me gustaron mucho, ¿verdad? A partir de ahora te vamos a entrenar, me dijeron, para que te encargues de esa gente que te ha hecho daño, y eso me gustó. Fíjese que en El Salvador, cada vez que la guerrilla reclutaba a alguien, lo llevaba a la montaña. 3 meses de entrenamiento en la montaña, lo ponían al frente de un combate, y si lograba sobrevivir, le decían, bueno, ya estás listo para formar parte de las filas de la guerrilla. Pero conmigo fue completamente diferente. Me llevaron a la Universidad Nacional. Yo me quedé extrañado porque para ese entonces yo creía que la universidad era un centro de estudio. Pero cuando entré a los sótanos de la Universidad del Salvador, me enteré que ese era el centro de entrenamiento que la guerrilla tenía. Y cuando me pusieron la primer 9 milímetros en mis manos, empecé a recordarme que tenía enemigos. Y aquellos hombres me dieron un consejo que lo tomé al pie de la letra. Me dijeron, a partir de ahora, ir matando uno por uno los padrastros, que entre esos vas a encontrar al que mató a tu mamá. Me dijeron, ir matando uno por uno a los militares, y entre esos vas a encontrar al que mató a tu papá. Y les hice caso en aquellas palabras. Y empecé a hacerle daño a mucha gente que tal vez no se lo merecía. A mí no me importaba si aquella persona era bueno o mal padrastro. Para mí era un asesino y tenía que morir. A mí no me importaba si era bueno o mal militar aquel. Eran asesinos y tenían que morir. Gracias a Dios, aquellas personas nunca me dijeron que le hiciera daño a un cristiano, ni en mi corazón salió el deseo de hacerle daño a un cristiano, pero sí me burlaba de ellos. Les había puesto sobrenombres. Les decía los aleluya, los brinca, los amenes, cualquier nombre despectivo que se pudiera dar para un cristiano, yo se los ponía. Aquella vida me fue metiendo cada vez más en lo peor, en lo peor. Fui introduciéndome más y ya armado, pues me creía que yo era Superman, creía que todo mundo me tenía que respetar. Cuando ya andaba armado, yo dije, bueno, yo iba a sufrir lo que tenía que sufrir, ahora son otros los que tienen que pagar por mí. Y en aquella vida de sufrimiento, recuerdo un día, nos habían mandado a hacer un trabajo, porque yo empecé a formar parte de algo que le llamaban en El Salvador los comandos urbanos. Éramos los encargados de salir por las noches a hacer desórdenes, a botar postes, a quemar buses, a hacer cualquier daño que fuera necesario. Se nos daba una orden en donde decía, por tal calle va a pasar un cargamento de armas, necesitamos que las calles aledañas ustedes atraigan la atención de las autoridades para que la calle donde va a pasar las armas queden libres. Y a eso nos encargábamos, andar haciendo desorden. Éramos un grupo de cipotes, que en el día usted los iba a ver en la calle parados en un semáforo, limpiando, buscando, comiendo unas basuras. A las 9 de la noche entrábamos a la universidad, nos equipábamos y a las 3 de la mañana regresábamos y entregábamos nuestro equipo y nos volvíamos unos cipotes pachangueros. Esa era mi vida. Pero fíjese que parado en un semáforo un día, pasó un hombre y me dijo, oíme cipote, yo ya días te miro ahí. Venite, me dijo, te quiero dar una oportunidad de trabajo. Y yo viví en aquella oportunidad y me fui con aquel hombre a aprender un oficio. Solo cambió un poquito mi estilo de vida. Ya hoy era ayudante en el día en una empresa y en la noche me convertía en el guerrillero haciendo desórdenes. Pero fíjese que algo precioso pasó en mi vida y yo considero que esas son parte de las muestras que Dios mandó a mi vida. Porque a veces no importa dónde estemos de hundidos, no importa dónde estemos de consumidos. Cuando Dios tiene un plan para uno,
Dios va a extender su mano hasta donde estemos y de ahí nos va a limpiar, nos va a pulir y nos va a dar una nueva oportunidad. Al menos eso hizo conmigo. Fíjese que nos fuimos para Nicaragua con ese señor a realizar un trabajo y en el hotel donde me quedé hospedado encontré un libro que considero que es el que marcó parte de mi vida, de lo que ahora soy. Era un librito blanco muy bonito que en la pasta decía la gente más feliz de la tierra. Ese libro me impactó tanto porque yo conocía el dolor, el odio, el desprecio, el rechazo, todo lo malo que usted se puede imaginar yo lo conocía, pero el amor no lo conocía, la felicidad no la conocía. Y al ver aquellas letras en aquel libro me atrajeron tanto que agarré aquel libro, lo empecé a leer y a leer y a leer. Yo quería encontrarle algo, yo decía, si esta gente existe yo la quiero conocer, si la felicidad existe yo la quiero conocer. El libro solo habla de la historia de nuestro fundador, pero a mí me atrajo tanto que yo lo agarré, lo metí en mi maleta y me lo traje de aquel país. Llegué a mi país, continué con mi vida de desorden, continué haciendo daño, destruyendo, intento formar mi primer matrimonio, cosa que no funcionó porque la palabra amor yo no la conocía, venía de un padre que nos había abandonado, venía de vivir en un pueblo con tíos que uno de ellos tenía 2 mujeres en la misma casa, tenía 11 hijos con las 2 mujeres, eran los modelos de matrimonio que yo había visto y es lo que traté de implementar en el mío. Yo me encargué de destruir aquello que ni siquiera empezó. Pero fíjese de que Dios, considero yo que me manda la siguiente señal. Cuando quedo solo aparece una muchacha en mi vida y empiezo a llevar una relación con ella. La madre de esa muchacha iba a una iglesia y ese señor empezó a insistir a invitarme a aquella iglesia y yo le decía a la muchacha, mira, decirle a tu mamá que me invite donde quiera, pero a una iglesia yo no voy, porque aparte de que yo ya traía un odio contra Dios, cuando ya me enseñaron el marxismo-leninismo ya aprendí que nosotros no tenemos que depender de ningún Dios, yo dependía de un arma. A mí me habían enseñado que yo venía de algo llamado el mono, la creación, de algo de una evolución, no de una creación. Y yo empecé a creer aquello, más con el odio que ya sentía, aquello se empezó a volver algo bien fuerte en mi vida. Pero esa muchacha seguía insistiendo a la mamá, vamos a la iglesia, y yo siempre rechazaba. Llegó un momento en que aquella señora se paró en la puerta de la casa y le dijo a la muchacha, decirle a Isidro, le dijo que si no va con nosotros a la iglesia, a esta casa no entra más. Mire, en ese momentito yo me sentía con una cólera, ya andaba una 9 milímetros y una 38 en mi cintura, y cuando aquella señora está repitiendo esas palabras, yo me tocaba las pistolas y decía, ¿con cuál de las dos voy a matar a esta señora? Porque me está faltando el respeto. Pero al mismo tiempo había una vocecita que me decía, Isidro, cálmate, si le haces daño a la señora vas a perder con la cipota. Y ya me había encariñado de esa cipota. Y en aquel pleito que qué le hago, terminé diciéndole a la cipota, decirle a tu mamá pues que el domingo voy a ir con ustedes a la iglesia. Y en efecto, el domingo nos fuimos para una iglesia. Me llevaron a una iglesia muy bonita, muy linda, muy bendecida. Aquella cantidad de hombres y mujeres, servidores, era aquello un evento especial. Yo era el único amargado, cara de tubo en aquel lugar. Y cuando miro aquel montón de gente sonriente, le digo a la cipota, mirá, le digo ese tajo de ladrones, haraganes que andan ahí como nunca han sufrido, como andan ahí pelando los dientes. Y va apareciendo aquel hombre que decían que era el pastor con una cadena de oro en el cuello, le digo a la cipota, mira, ¿dónde andan tus diezmos colgados? ¿No? Si usted me pregunta qué habló ese hombre ese día, no me acuerdo, porque yo solo fui a juzgar, a señalar, a criticar. Y así lo hice cuantas veces me estuvieron llevando. Solo iba nada más a cumplir con un compromiso. Solamente iba nada más a criticar, a juzgar. Pero un día esa muchacha se cansó, me cortó, por mi estilo de vida, de maltrato que le daba. Y cuando esa mujer me corta yo me siento impotente porque yo estoy acostumbrado a resolver el problema con el grito, con el golpe y con el arma, así me habían entrenado. Pero rogar, suplicar no estaba dentro de mí. Y cuando esa mujer me corta yo me siento impotente de qué puedo hacer para hacerla que vuelva conmigo. Aquella mujer me terminó abandonando. Y yo no sé de dónde salieron unas palabras que aquel hombre un día había dicho parado en ese podio y decía, si usted tiene un problema, decía que se le escapa de las manos, que no lo puede resolver, venga, dijo, tráigaselo a Dios y yo le garantizo que Dios se lo resuelve. Yo recuerdo que esa vez llegué solo, me paré en la puerta de la iglesia y viendo para arriba, con arrogancia, con prepotencia, le dije, ajá, Señor, le dije, si en realidad existes, como toda esta gente que está aquí dice, haz que esa mujer vuelva conmigo. Y no hallaba que ofrecerle a Dios. Y yo oía que ahí en esa iglesia decían a cada rato, venga, reciba a Cristo, venga, reciba a Cristo. Entonces lo único que le dije, mira, yo tal vez te reciba, pues le dije, ¿verdad? Me quedé yendo yo solo a aquella iglesia un tiempo. Estoy sentado en una de las últimas sillas.
Cuando de repente llegan y me tocan la espalda y volteo a ver y dije, la cipota. Inmediatamente me brillaron los ojos. Aquella cipota me dijo, yo regreso con usted, me dijo, con una condición, dígame, le digo. Usted recibe a Cristo aquí en la iglesia y yo vuelvo con usted. Me dijo, vamos a hacerlo ahorita, no se preocupe. Yo estaba desesperado porque volviera conmigo. No sabía en el lío que me estaba metiendo, pero por tal de que volviera, dije yo, lo hago. Pero aquella mujer ese día me detuvo y el siguiente domingo lo mismo y el otro, y yo me empecé a preocupar. No me preocupaba por ser cristiano porque es lo que menos quería. Pero dentro de mí habían unas palabras que mi abuela me había enseñado y ella decía, hijo, cuando usted dé su palabra, cúmplala, porque la palabra vale más que un papel firmado. Y yo en mis adentros decía, hice un trato con este Dios que ni siquiera le agrado y él menos que me agrada a mí, si no le cumplo, este me la va a quitar. Y esa era mi desesperación. Un día me le solté de las manos a aquella cipota, pasé al frente y recibí a Cristo. Para serle honesto, yo no sentí que pasara nada. Yo dije, bueno, si esto es ser cristiano, qué bueno, ¿verdad? Yo ya cumplía y nos vemos. Pero en esta mañana yo quiero decirles algo. Cuando uno le abre su corazón a Cristo Jesús, algo va a pasar en su vida, porque algo pasó en la mía. Si no, no estuviera aquí contándoles parte de mi testimonio. Mire, empezamos a llevar una relación supuestamente bonita con la muchacha. De repente un día quedamos de reunirnos en la iglesia, no llegó. Preocupado me fui a buscarla a la casa. No me llevaba bien con la señora, no me quiso dar referencia de ella. Hasta el día de hoy, no sé qué se hizo. Solo fue el instrumento que Dios utilizó para llevarme a aquel lugar. Me quedo solo en aquella iglesia. Peleando, llegaba, me sentaba en aquella silla, me quedaba viendo para arriba y le decía, sos un mentiroso, sos un charlatán. Yo te cumplí, le decía, mira con lo que me pagaste, a todos estos los tenés engañados, pero conmigo no la vas a hacer. Y me acariciaba la 9 milímetros. Yo decía que amenazando a Dios en aquella iglesia. Pero fíjese que sentado en esa silla, empezaron a pegar unas palabras en mi mente que me decía, Isidro, prepárate, estudia teología porque yo tengo un trato para ti. Yo honestamente me asustaba, volteaba a ver a los lados y yo decía, aquí tiene que haber otro Isidro porque conmigo no es la cosa. Yo solo estoy esperando que esa mujer venga, me la llevo de aquí, aquí no volvemos. Pero aquellas palabras pegaban y pegaban y pegaban todos los días. Un día asustado me levanté y veo un servidor y le pregunto, oígame, le digo, ¿qué es eso de estudiar teología? Aquel hombre me dice, es un colegio que tenemos aquí. Allí, mire, vaya a la oficina, pide información y ahí le van a decir de qué se trata. Y llego a aquella oficina, está una muchacha y le pregunto, óigame, ¿qué es esto de estudiar teología? Ah, sí, me dice la muchacha, mire, son 44 materias las que va a cursarme. Va a pagar tanto de matrícula y va a pagar tanto mensual. Cuando aquella mujer me habló de pagar, yo me le quedé viendo con una mirada de odio y le dije, ¿el qué? Hay que pagar, le dije, para conocer un Dios que ni siquiera me agrada. No, hombre, le digo, eso que lo hagan los locos. Mire, a dar la vuelta voy cuando se acerca un hombre, me pega una palmadita y me dice, hermano, me dice, no desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. Véngase, me dice, matricúlese. Yo decía, bueno, ¿y a este que le interesa mi vida? Pero aquel hombre, tanta fue su insistencia que me dijo, mire, le voy a pagar 3 meses, me dijo, por adelantado, le voy a pagar la matrícula, pero véngase, me dice, ¿verdad? No pierda la oportunidad. Yo me quedaba viendo con unos ojos de odio y decía, ¿y este qué quiere conmigo? Pero por no ser mal agradecido, aquel arrogante, aquel prepotente, aquel pistolero estaba entrando a un colegio de teología. 3 meses en aquel colegio y mi Señor me tiene de rodillas. Yo creí que ahí terminaba todo. Y aquí es donde yo quiero centralizar mi testimonio. A veces llegamos a la iglesia, llegamos a la fraternidad, a un capítulo, y abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, pero sucede algo. Dejamos cosas guardadas dentro de nuestro corazón, que mientras no las limpiemos, Dios no puede hacer la obra que quiere hacer en nosotros. Yo empecé a ir a aquella iglesia, me empezó a gustar aquello del estudio, me empecé a meter y a estudiar. 2 años y medio ya estudiando teología, cuando tocaron a mi puerta. Y llegó un telegrama, y el telegrama decía que me tenía que presentar a los juzgados porque habían capturado a la persona que había matado a mi madre. En ese momentito, mire, mi corazón se revolvió de una manera como usted no tiene idea. No me acordé de los diáconos, del pastor, de nadie de la iglesia, inmediatamente me acordé de mis amigos de la guerrilla. Y como había estado llevando una doble vida, 2 años y medio estudiando teología, pero no quería deshacerme de las pistolas, me daba el lujo de levantar la Biblia y decir, bueno, con esta me defiendo de los que no se miran, pero con esta, decía, me tocaba la cintura, me defiendo de los que se miran. Era una persona que estaba jugando a ser cristiano. Pero ese día, recuerdo, ¿verdad?, que llamé a mis amigos de la guerrilla y les dije, consíganme un par de pistolas porque tengo un trabajito especial para mañana. Y como todavía tenía autoridad, mira, aquellos hombres llegaron y me llevaron aquellas pistolas, las preparé, las alisté y me fui, mira, para aquel lugar.
Llegué en aquel lugar, pero cuando iba en el camino hubo una vocecita que me dijo, hijo, si yo te he perdonado a ti, ¿quién eres tú para juzgar? Yo recuerdo que le contesté a la vocecita y le dije al Señor, le dije, en esto no se meta. Este es un trato, le dije, entre ese hombre y yo. Esta es la oportunidad que he andado buscando para vengarme de lo que ese hombre hizo. Mire, en aquel camino yo iba llorando, llorando, llorando. Yo no sabía por qué lloraba y me preocupé porque para mí me habían enseñado que el llanto era para las mujeres. Me llegué a aquel lugar donde tenían capturado a aquel hombre. Tanta fue mi desesperación que me bajé de aquel carro volado. Se me olvida que las pistolas quedaron en el asiento. Paso la primera puerta, la segunda. Y cuando estoy dentro de aquel centro, y me acuerdo que no llevo las pistolas, regreso a quererlas traer, sale un hombre y me pregunta y me dice, ¿usted viene al reconocimiento del reo? Sí, le digo yo, pero permítame que olvide algo en el carro, ya vengo. No, me dijo, véngase, que solo necesito que lo mire. Me lleva empujadito y me para frente a la celda. Lo único que nos separaba con aquel hombre era una reja. Cuando estoy parado allí, empiezo a ver a aquel hombre y le empiezo a recordar cuando ese hombre le estaba sentando los machetazos en la cabeza a mi madre. Pero las únicas palabras que pudieron salir de mi boca fueron, si Cristo Jesús me perdonó a mí, lo puede perdonar a usted también. Quiero decirles, fraternos, amigos, ese perdón no lo necesitaba ese hombre, ese perdón lo necesitaba yo. Porque en ese momento mi corazón se liberó de una carga, de algo que yo no me había podido liberar. Y Dios empezó a ir tratando conmigo, al grado que un día me presentó a la par de un militar y empezamos a tener, ¿verdad?, una relación con ese militar, una amistad. Me tocó también que confrontar con ese hombre porque yo odiaba a los militares. Ese hombre me pidió perdón y cuando ese hombre me pidió perdón, el que fue liberado fui yo, porque era yo el que necesitaba ser perdonado. Mire, yo vengo a este país, Honduras, en el 2005. Me vine por cuestiones de trabajo. Me trajeron a hacer un trabajo que yo nunca esperaba hacer. Con aquel hombre que me recogió de la calle me enseñó a trabajar el oficio del aluminio y el vidrio. Y en San Pedro Sula, en el 2005, decidieron hacer el famoso City Mall. Y ahí es donde me traen a mí para trabajar. Yo decía, un proyecto tan grande, ¿cómo se lo van a dar a una persona tan humilde como yo? Pero cuando Dios tiene planes para uno, Dios se encarga de lo imposible. Yo vine a ponerle todo el vidrio que ese mall tiene. Yo me encargué de todo lo que ahí hay. Y Dios me empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir en este país de una manera increíble. Dios aquí en este país me dio una linda esposa, porque cuando yo terminé esa relación con esa muchacha, yo dije aquí, yo no vuelvo a formar otra relación. Dios puso una linda princesa en mi vida acá. Dios me ha dado trabajo, Dios me ha dado muchas cosas. Pero fíjese que hace más o menos 2 años y medio, se acercó el contador de mi negocio y me invitó a un desayuno. Yo decía, que me invite a desayunar mi contador es algo increíble. Pero fíjese que acepté ese desayuno. Ese hombre me llevó a una cafetería. Cuando yo entré a esa cafetería, yo me quedé asustado porque vi un montón de hombres. El primero se paró y cuando yo le intento dar la mano me la da, pero me jala y me abraza y eso me asustó. Y cuando todos los demás hombres venían a quererme abrazar, yo busqué la puerta porque un lugar donde los hombres se abrazan a mí no me gustó mucho. Pero Dios tenía un plan para mi vida ahí. Ese día Dios me habló sentado en esa silla con un testimonio que pasó, que habló de pobreza, que habló que había sido huérfano. Y ese mismo día Dios me dijo que me había preparado en El Salvador para que le sirviera aquí, en esta organización, en esta preciosa organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y desde ese día para acá yo le he estado sirviendo acá. Desde ese día para acá Dios me ha ido abriendo puertas en esta organización. Desde ese día para acá Dios me ha traído a contar mi testimonio a diferentes lugares. Yo no sabía que contando mi testimonio podían haber personas que pudieran ser restauradas. Llevo 2 años y medio haciéndolo. Usted que me está viendo por este canal, usted que ha escuchado parte de mi testimonio, porque el tiempo es corto, quiero decirle que no importa en la situación que se encuentre, no importa en la condición que esté, si está a punto de tomar una decisión equivocada, quiero decirle que Dios le ha puesto esta señal como una señal que usted necesitaba para ser salvado y rescatado. No pierda la oportunidad. Hace 17 años yo hice una oración, yo la hice de mala gana, la hice, ¿verdad? Simplemente por salir de un compromiso. Pero fíjese que Dios no tomó esa oración a malas, Dios la tomó en serio y mira dónde me tiene ahora. Soy una persona bendecida, soy una persona prosperada, soy una persona feliz, Dios ha puesto paz en mi corazón, me ha dado una excelente familia, me ha dado un excelente trabajo, un excelente negocio. Dios ha bendecido en todas las áreas y esa misma bendición está hoy para usted en esta mañana. Simplemente quiero pedirle que usted ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Es una oración sencilla, pero es la llave para poder abrir las puertas de su corazón y que Cristo Jesús
dentro a su corazón. La oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y lo recibo como mi único y salvador personal. Creo que usted es Dios, que murió en la cruz por mí. Salve mi alma, escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Gracias por haberme escuchado.